¿Qué tal, amigos? Bueno, presidente Andrés López Cuarto, Su Alteza no Serenísima, quiero preguntarle cuándo va a comenzar a exhibir a los grandes narcotraficantes, que es uno de los flagelos verdaderamente más graves que tiene el país. No se confunda, presidente. La prioridad no es perseguir periodistas con calumnia, mostrando supuestos honorarios que no se sostienen ni con la más pequeña inteligencia. Basta tener una idea de lo que ganamos los periodistas generalmente para darse cuenta que las cifras que usted maneja están totalmente desproporcionadas. No así el dinero que entra por la vía de la corrupción a favor de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de sus primos, de todo aquello que huela a López Obrador, de sus aliados y de sus cómplices. Presidente, haga un esfuerzo, empiece a gobernar. Díganos cuánto es lo que genera el narcotráfico en México para los grandes cárteles que se ocupan de esta tarea. ¿Cuánto es lo que tiene el famoso Ismael El Mayo Zambada, que desde hace mucho tiempo es visto como el principal sicario, el principal capo de capos de todo el Pacífico y parte también de otras latitudes, porque el cártel de Sinaloa se ha extendido con distintos tentáculos? ¿Cuánto ganan? ¿Y qué ha hecho usted para evitar que por lo menos se tenga un poco de dignidad y no se exporte la droga a los Estados Unidos? Porque fíjese, con todas las guerras, desde Calderón, que iban a lograr en ese momento un entente cordial con los narcos para que hubiera una sola cabeza del narcotráfico y poder negociar con él. Y todo esto que se manejó para sacar como pretexto al ejército de las calles no sirvió para nada, presidente, pero para nada. Y luego Peña Nieto siguió en la misma idea, creó la Gendarmería Nacional. ¿Qué hizo la Gendarmería Nacional? Absolutamente nada. Y usted, solamente para no variar las cosas, ¿qué fue lo que hizo? Dígame qué fue lo que hizo. Simple y sencillamente cambiarle de nombre a la Gendarmería para convertirle en Guardia Nacional. Esta fue su enorme aportación para la vida pública del país. La inseguridad sigue creciendo. Ayer hubo una violencia atroz en Tula, Hidalgo, allá en las inmediaciones de la cementera Cruz Azul. No hablamos del partido ni del equipo de fútbol, hablamos de la cementera que se supone que debe ser manejada por una cooperativa y que están riñendo por falta de atención, por falta de oportunidades, al grado tal de que ya su desesperación llegó a tal grado que se produjeron ayer, nada más el día de ayer, 10 muertos, aparte de una decena de heridos. Esto es demostración de que usted no está capacitado para arreglar ningún problema. ¿Cuántas huelgas ha resuelto? Digo, para evitar que estallen estos movimientos y puedan evitarse los daños económicos que causan las paralizaciones de las industrias. ¿Cuántas huelgas ha resuelto? Ninguna. Y más allá, ¿dónde está y a dónde va el dinero del narcotráfico? Insisto mucho, presidente, ¿quiénes están dentro de su régimen coludidos con los miembros del narcotráfico? Esta sería la pregunta más importante. Porque el narcotráfico sigue en auge, está en su mayor dimensión, y usted sigue tan tranquilo hablando de abrazos y no balazos y toda esta historia histérica que ha producido que se burlen de usted en todos los países del mundo. Ya es hora, presidente, de que comience a gobernar. Ya es hora de que usted sea capaz
de tomar las riendas del país. ¿Ya se imagina usted lo que va a ocurrir cuando deje de ser presidente? Porque ya no faltan muchos meses, ¿eh? Estamos terminando el mes número 41 de los 70 para los que fue usted electo. Es decir, con estos días de abril, faltan 29 meses para que usted se vaya, a menos de que pretenda usted sobajar la soberanía nacional y los principios básicos de la Revolución Mexicana y perpetuarse en el cargo contra la consigna de sufragio efectivo, no reelección, cosa que tampoco ha logrado cumplir. Presidente, vamos a hablar serenamente, como lo estamos haciendo ahora, con el objeto de que usted nos explique cómo cree que le van a responder después de que acabe su periodo presidencial. ¿Le van a recordar acaso por el 1.000.000 de muertos de la pandemia? ¿Por haber sido México el país del mundo en donde más mortalidad y mayor letalidad se dio con motivo de esta tragedia universal? ¿Cómo lo va a explicar, presidente? ¿Cómo va a explicar, por ejemplo, el hecho de que el sector salud esté colapsado? ¿Cómo va a explicar usted el hecho de que las obras emblemáticas de su gobierno hayan sido puestas en manos del Ejército Nacional, haciendo a un lado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? A ver, le pregunto, presidente, ¿cuál es la razón por la cual usted ha removido funciones dentro de su gabinete y ha marginado a otros miembros del mismo de cualquier toma de decisión posible? Por ejemplo, el infeliz secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, se atrevió a decir que él tenía una infraestructura dentro de la Secretaría de Comunicaciones disponible para realizar las obras que usted quería hacer. Y nunca le explicó por qué tenían que ponerse en manos del Ejército o de la Guardia Nacional las obras del aeropuerto de Santa Lucía, las del Tren Maya, la de Dos Bocas, la refinería en Paraíso, Tabasco. Un paraíso que se ha vuelto algo así como la central del infierno, allá en su entidad federativa, precisamente en Tabasco. Presidente, ¿cómo quiere que le recuerde la historia? ¿Como un presidente empeñado en mentir, manipular y perseguir a quienes no opinan igual que usted? ¿Como un presidente que ha sido una verdadera ave de rapiña para proteger a los suyos, corrompiéndose junto con ellos, protegiéndolos a cambio de generar una especie de coyotaje nacional que usted preside con el propósito de proteger y blindar a sus familiares en un México verdaderamente lastimado, brutalmente lastimado por su falta de acción? ¿Quiere que le recuerden a usted por las guayaberas congrecas especiales o floreadas con las que recorre usted parte del territorio nacional? ¿O que se le recuerde únicamente por sus histriónicas mentirosas de la mañana, después de las cuales nadie sabe en dónde está el presidente? No se sabe si está en el Palacio Nacional, en su alcoba, o qué hace. No se atreven a dar la agenda del presidente, no hay actividades después de las mañaneras. Su eje central del gobierno es la mañanera, la mentirosa de la mañana. ¿Usted quiere ser recordado por eso? ¿Quiere ser recordado por la forma en que, con brutalidad increíble, con barbarismo político, se arrojó encima de los partidos de oposición, llamándolos a los miembros de ellos traidores a la patria porque se opusieron a su enajenante reforma eléctrica? ¿Por eso va a ser recordado? ¿O bien va a ser recordado por lo que más daño le ha hecho al país, la radicalización entre la derecha y la izquierda, entre los conservadores, como usted los llama, y los liberales,
que desgraciadamente no tienen nada que ver con los liberales de todos los tiempos, sino con una célula de liberales radicales, como en el caso de el nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Digo nuevo porque pues no hemos hablado mucho de él en estos días, y que ahora ha instruido ya todo tipo de maniobras para asustar, para aplicar el terrorismo fiscal y buscar en la gente que trabaja fuentes non santas como las que maneja el narcotráfico, a vista y paciencia de usted, presidente. Usted es el que maneja todo esto como le da la gana, como si fuera un circo de varias pistas, como aquellos de antaño, con animales. Y claro que hay animales, basta repasar los despachos del Palacio Nacional para darnos cuenta de la cantidad de bípedos irracionales que tiene usted a su servicio. ¿Por qué va a ser recordado? ¿Por acabar con las estancias infantiles? ¿Por no cumplir con la necesidad ingente de garantizar la salud de los mexicanos? ¿Por la tragedia de haber acabado con el Seguro Popular? ¿De haber puesto al límite al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE? ¿Por no preocuparse por abastecer de medicinas a todos los enfermos, pero especialmente a aquellos que son crónicos, los niños con cáncer, los adultos con cáncer, también aquellos que padecen diabetes, enfermedades que se han ido acrecentando en el panorama nacional por la falta de atención, presidente? Usted dice que conoce hasta el último rincón de México. Más bien, lo que conoce, presidente, es hasta la última guarida de los sicarios del narcotráfico y de las bandas armadas, como el EZLN que rodea su rancho en Palenque. Ahí fue a ubicarse usted. O sea, como que lo blindan los guerrilleros pacifistas del EZLN sin necesidad de utilizar, claro, a la Guardia Nacional o al Estado Mayor Presidencial. Ha cambiado usted las formas. Ha hablado usted de cambio constantemente, pero el cambio no ha sido para bien. Cualquiera que se dé cuenta de la realidad y que no esté empeñado en llamarle cabecita de algodón o decir aquello de que es un honor estar con Obrador, o bien aquellos que repiten las consignas una y otra y otra y otra vez para exaltarlo a usted por encima de lo que es un ser humano que puede o no equivocarse. En el caso de usted, usted no admite haberse equivocado en nada. No admite los errores cometidos. No admite que la persecución a los periodistas ha puesto a los periodistas en grave riesgo, porque cualquiera puede ofrecerle la cabeza de un periodista para congraciarse con usted. Usted está creando el clima de linchamiento contra el periodista, porque no puede responder tampoco a cómo es que los periodistas ganamos dinero. Pues sí, vivimos del periodismo, por supuesto, pero no en las cantidades que usted exagerada y mañosamente exhibe. Esto es absolutamente ridículo. Vivimos modestamente, presidenta, muy modestamente, mucho más modestamente que usted, que vive en un palacio virreinal, que usufructuó por su entero capricho. ¿Cómo quiere que lo recuerde la historia? ¿Como un remedo de Maximiliano? ¿Como una copia de Porfirio Díaz? ¿Como un elemento cercano a Victoriano Huerta o a Antonio López de Santana, que acabó vendiendo la mitad del territorio nacional? ¿Cómo quiere que lo recuerde la historia, presidente? Porque en este momento, honestamente, está usted muy mal parado ante el colectivo. Habrá quien lo defienda, porque no conoce la realidad. Habrá quien piense que todo lo que dice usted en sus mentirosas de la mañana tiene firmeza en otros datos que usted nunca da a conocer.
Presidente, le voy a adelantar. Usted, una vez que termine su periodo, o quizá antes, va a tener que confrontar el juicio de la historia. Y hasta hoy, cuando ya está por cumplirse el mes número 41 de su gobierno, hasta hoy está usted no solamente reprobado, sino condenado irremisiblemente a ser y pasar a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país y que ha resistido nuestro país. Lo siento, no me van a callar y lo digo y siempre, con cero cobardía.